Y yo llevamos ya un tiempo hablando sobre una serie de sermones, ¿verdad? Y en definitiva, esta serie de sermones van un poco en que juntos somos más efectivos. Si se da cuenta, los últimos sermones que hemos llevado van ahí, ¿no? Juntos somos más efectivos. Y hoy le he puesto un título y seguimos en esa serie de sermones, ¿no? Le hemos puesto un título, es Del arroyo al zurrón. No sé si en algunos países no saben lo que es el zurrón, ¿no? El saco pastoril, los pastores, la morra, bueno, sí, es un saco, aquí en España se llama zurrón, y todos los pastores llevan, los pastores de ovejas me refiero, y llevan un saco donde meten el pan, meten alimentos para ir al campo y poder pastorear a las ovejas, ¿no? Entonces la Biblia también viene este nombre como zurrón, aunque le da 3 nombres. En la Biblia le dice saca, zurrón o saco pastoril. Le da 3 nombres, que lo vamos a leer, ¿verdad? Así que el título es Del arroyo al zurrón o saco pastoril, para que lo entendamos mejor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel 17, versículos 40 y 49. No del 40 al 49, no, solo 2 versículos. El versículo 40 y luego leeremos el 49. 1 de Samuel 17, 40 y luego el 49. Lo buscamos en las Biblias. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el versículo 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Señor, gracias porque tú eres bueno, eres fiel y tú tienes un propósito perfecto siempre para con nuestras vidas. También tienes un propósito perfecto como congregación, como iglesia, aleluya, como remanente aquí en esta ciudad, en esta población. Señor, tú quieres hacer grandes cosas en esta ciudad, Señor, en toda la provincia de Alicante, en España, en el mundo entero, Señor. Y sabemos que dentro de ese propósito, Señor, también tienes incluido a tus hijos y a tus hijas, que somos nosotros. Así que hoy te decimos un día más, henos aquí estamos, dispuestos a obedecerte, dispuestos a escucharte, dispuestos a hacer tu voluntad por encima de la nuestra, Señor. Gracias, Señor, que hoy entendamos tu palabra, Señor, y que seas tú el que nos hables a través del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, pues hemos visto claramente en 2 versículos, hemos resumido un poco la historia de David contra Goliat, en 2 versículos, ¿verdad? Pero antes a esto ocurrió algo, ¿no? Sino que este gigante asediaba al pueblo de Dios y la asediaba de tal manera que el pueblo tenía miedo, ¿no? Incluso cuando eligieron gente para ir a la batalla, hubo varios que fueron y fueron derrotados, y otros ya no se atrevían porque sabían que ese gigante Goliat pues les destruía. Esto es así, ¿verdad? Y resulta que el rey Saúl, el padre de David, los hermanos de David, los guerreros de Israel, allí estaban todos. Y claro, la cuestión es que había allí un pequeño, joven pastorcillo que se llamaba David. Y resulta que él, evidentemente, dijo: oye, yo estoy aquí también.
Y claro, todo el mundo se reía. Eso es lo que sucedió en ese momento. Pero bueno, el rey Saúl dijo, bueno, ya hemos probado de todo, pues vamos a probar. Pero claro, el rey Saúl, ¿qué hizo? Le dio sus vestiduras, ¿verdad? Y se las puso al chiquillo David, al pobre David, por decirle de alguna manera. ¿Y qué pasó? Que David no podía ni caminar. Y es curioso, pero esto me hacía reflexionar muy mucho sobre cuando nosotros queremos ponernos o poner la coraza religiosa o la coraza denominacional a las personas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y es perfecto. Pero también tiene un plan como congregación juntos, como remanente juntos y es perfecto. Ahora bien, dentro del remanente, dentro de la iglesia, cada uno tiene que cumplir su función, su ministerio y desarrollar los dones que le haya dado. De nada vale, hermano, que tú quieras ponerte o yo quiera darte la coraza de pastor, porque no te va a valer para nada si no tienes el llamado. Ya te puedes preparar, que está muy bien, e irte a un montón de lugares a estudiar, que si no tienes el llamado de pastor, no te va a valer para cumplir la función de pastor. Te va a valer para saber más de la Biblia, para tener discernimiento, pero no para desarrollar algo, un ministerio que Dios no te ha llamado. Pero lo mismo ocurre en cualquiera de los otros ministerios, o lo mismo ocurre con los dones. De nada vale, hermano, que nosotros queramos y esforzarnos en que la gente reciba dones y reciba dones y reciba dones, y está bien, pero igual la gente no va a recibir el mismo don que tú tienes. Y de nada vale el querer imponerle nuestra coraza, porque al final son corazas religiosas, al final son corazas denominacionales que no sirven. Pero es curioso que después de todo esto, después de todo eso que aconteció, va David y en el versículo 40 dice, ¿qué dice el versículo 40, hermanos? Vamos a leerlo de nuevo. Tomó su cayado, el cayado es la vara que llevan los pastores, es la vara que llevaba Moisés, es la vara que representaba al sacerdocio también en toda la historia bíblica, y dice que David tomó en su mano su cayado. ¿Y luego qué hizo? Fue al arroyo. ¿Y qué hizo? Cogió 5 piedras como lisas y las puso ¿dónde? En el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Bueno, la persona de David refleja un poco a la persona de Cristo. ¿De dónde le sacó a usted el Señor? De las corrientes de la vida, las corrientes del mundo. ¿Y qué son las corrientes del mundo sino otra cosa que un arroyo? Y en un arroyo, como hizo David, ¿qué nos encontramos? Piedras. ¿Y cómo están las piedras? Lisas. Porque el mundo nos pule. El mundo, como criaturas de Dios, nos pule. Pero nos pule conforme a ¿qué? Al propio mundo. Y las piedras del arroyo, las piedras del mundo, las corrientes del mundo, lo que hacen es rozarnos unos a otros, pero nos rozan unos a otros para alisarnos y ser conforme el mundo. Pero aquí dice que David, que representa, vuelvo a repetir, la persona de Cristo, en este caso, cogió ¿qué? 5 piedras y las metió ¿dónde? En el saco pastoril, el zurrón, la bolsa. ¿Y cuál es el saco pastoril, el zurrón y la bolsa hoy? La iglesia. La iglesia, hermanos. Así que el Señor nos sacó del arroyo, de las corrientes del mundo, para meternos en el zurrón, en el saco pastoril y en la bolsa. ¿Con qué? Con un propósito. Es evidente que Dios, cuando hace las cosas, no las hace como a veces nosotros, porque sí, las hace con un propósito claro,
y bien directo. Y mire, nosotros como iglesia tenemos que entender que el Señor nos ha escogido. Como piedras, ¿verdad? Pero también como vides especiales de un lugar de Israel que iban desde el Monte Carmelo, efectivamente, desde el Monte Carmelo hasta el Mediterráneo. Ahí había una vid especial, y ya hemos hablado de esto, y el Señor escogió vides, y a usted y a mí nos escogió igual, y hoy nos viene a decir lo mismo, pero representado en piedras, y el Señor viene al arroyo, a las corrientes del mundo, donde nos ha pulido de tal forma que somos igual que el mundo o parecidos, y Él nos escoge. ¡Pum! ¡Pum! En este caso escogió 5, para que no haya dudas de que el zurrón es su iglesia, de que el saco pastoril es su iglesia. ¿Por qué 5? ¿Cuántos ministerios hay según la Biblia? Lo vimos la última prédica en la tienda, que también representa la tienda del tabernáculo, también representa la iglesia. ¿Y cuántas columnas tenía tenía la entrada? Y eran apóstoles, ministerio apostólico, ministerio profético, ministerio de maestro, ministerio pastoral y el de evangelista. 5 ministerios. 5 piedras, hermano. Y las 5 no quiere decir con esto que solamente el Señor coge a los ministerios seleccionados y les mete a... Estos ministerios son una representación de su iglesia. Las 5 piedras son una representación de su iglesia al completo. Y el Señor coge 5 piedras, las mete en el saco pastoril, en este caso fue David, pero vuelvo a repetirle, es en la forma o posición de Cristo, ¿vale? ¿Y qué ocurre, hermanos, aquí? Mire, yo sé que cuando en el mundo nos rozamos, pues oye, hay roces y está bien y nos vamos puliendo y nos vamos formando como humanos. Pero cuando nos meten en el zurrón en la iglesia, seguimos siendo piedras, pero es un lugar más reducido, es un lugar donde no hay tanta livianidad, es un lugar donde hay un trato directo de Dios, y no solamente de Dios, sino entre los hermanos. ¿Y qué ocurre ahí, verdad? Proverbios 27, 17. No nos olvidemos que David escribió el Salmo 23. ¿Y sabe lo que dice el Salmo 23? Antes de ir a Proverbios. ¿Sabe lo que dice el Salmo 23? ¿Le sabemos de memoria? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a ponerle. Salmo 23. Así le vamos a leer juntos. El rey David escribió este salmo. Y es importante que lo entendamos. Porque él entendió claramente lo que Dios hizo en su vida. Y cómo Dios trató su vida. Y cómo Dios le utilizó también dentro del zurrón o saco pastoril. A la de 3, ¿vale? Le decimos todos. 1, 2, 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aleluya. Que el Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Y este salmo lo escribió el rey David. Y fíjate la profundidad que tiene. Esto no lo puede escribir alguien que no ha sido tratado por Dios. Un hombre o una mujer que es tratada por el mundo, por las corrientes del mundo, por el arroyo del mundo, no puede llegar a la profundidad de poder hablar por su boca estas cosas.
pero aquellos que han sido tratados por Dios, cuando leemos este salmo, nos identificamos en Él, porque nos apropiamos de Él, porque hemos salido del mundo para estar en el saco pastoril y ser tratados por Dios, y no solos, sino en conjunto, con un propósito. Aleluya. Y ahora sí vamos a ir a Proverbios 27, 17, que le hemos dicho 1000 veces como cristianos. Seguro. Muchísimas veces. ¿A que sí? ¿A que le ha dicho muchas veces? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Pues esto dice el proverbio. Y ahora yo le digo, ¿y piedra con piedra qué ocurre? Saltan chispas. Hermano, y usted es una piedra del Señor, escogida por Dios. Y yo soy otra piedra escogida por Dios. ¿Y estamos dónde? En la iglesia. Juntos, en el zurrón, en el saco pastoril, en la saca. Y ahora resulta que David, que representa en este caso a Cristo, empieza a andar hacia el enemigo. ¿Y el zurrón qué le pasa? ¿Se queda quieto? El zurrón se mueve para todos lados. ¿Y lo que hay dentro qué le pasa? Pues saltan chispas. Las piedras se mueven. Clac, 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 clac. Saltan chispas. Hermano, y Dios quiere que nosotros, Él formarnos, pero también quiere que nosotros nos sirvamos para darnos forma en Él, para su propósito, para su visión, para su voluntad. Y cuando Él decide de sacarnos de ahí, del arroyo, de las corrientes del mundo, y nos mete en el saco pastoril, en el zurrón, ya es con un propósito, y ahí empieza a transformar nuestra vida. Y empieza a formar nuestra vida. Vamos al versículo 49 que hemos leído antes de Samuel, porque ahora vamos a ver lo que ocurre. El desenlace de todo el trato que han recibido esas piedras, hasta lo que pueden llegar a hacer esas piedras, ¿no? Claro, en buenas manos. Luego hablaremos de esto también. 1 Samuel 17, 49. ¿Lo ponemos? Ya hemos dicho lo que ha pasado dentro del zurrón. ¿Dónde estábamos? En el arroyo. Lo que ha pasado en el zurrón, con su vida y con mi vida. Y ahora ocurre que David, su mano, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y la pregunta es, ¿usted cree que una piedra lisa se va a incrustar en la frente? Una piedra lisa. La piedra lisa éramos cuando estábamos en el arroyo. Pero resulta que esas piedras lisas que este mundo nos formó a la imagen del mundo, están en el zurrón, que es la iglesia. Nosotros, sí, los que estamos aquí y más. Y ahí en el zurrón, cuando nos chocamos, posiblemente la mayoría de las piedras se parten. Porque Dios lo que quiere dentro de su iglesia es que usted y yo nos rompamos para darle la prioridad a Cristo y nosotros entender que necesitamos de Él. Usted cuando va a un río, incluso cuando va a la playa y ve piedras, ¿cuál va a escoger? Las más bonitas, las lisitas. Y cuando vas a un río, ¿verdad? O al mar también, es más difícil, pero coge las lisitas, ¿para qué? Las tira y dan saltitos, ¿verdad?
Pero resulta que el trato de Dios a nosotros nos rompe en pedazos. Y el trato de Dios para con nosotros a través de los hermanos nos hace sacar, vamos, ¿cómo se dice? Espolones. Sí, nos hace quedarnos en punta muchas veces. Sacamos las uñas, ¿verdad? Pero eso es parte del trato del Señor, hermano. Lo curioso es, no, todos dentro y aquí nadie. Eso no es mentira. O sea, esa es una falacia que nos han querido inculcar, ¿verdad? De una visión distorsionada de la iglesia, hermano. La iglesia perfecta está en el cielo, ¿vale? Y ahí es donde vamos caminando. Y ahí es donde vamos yendo, porque debemos de llegar, como dijimos el domingo pasado, a la estatura de Cristo. Pero estamos en el proceso, y el proceso está, ¿dónde? En el saco, en el zurrón, en el saco pastoril, en la iglesia. Y ahí somos pulidos, y entonces luego Dios nos utiliza. Y David en este caso saca una piedra, posiblemente con unos vértices tremendos. ¿Qué hace? Coge la onda. Y la piedra sale. ¿Y qué le pasa? Porque una piedra lisa puede darte y hacerte una brecha, pero se cae. Pero esta dice que se le quedó ¿dónde? Y el hijo y la hija de Dios tratada por Dios es efectivo en el ministerio de Cristo. Y cuando Dios viene a utilizarnos como piedras santas de Él, aleluya, entonces cuando hemos sido tratados, ¡fum!, cumplimos con el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, si esas piedras las metes en el zurrón y siguen siendo lisas, pues seremos cristianos mundanos, cristianos que seguimos en el arroyo, cristianos que igual sí se nos ha metido y se nos ha dado el privilegio de estar en el zurrón, pero dentro del zurrón no queremos ser tratados y seguimos siendo piedras lisas. Y en vez de ver un cristiano, lo que ven es un mundano, ¿verdad? Pues que no nos ocurra a nosotros, hermano. Porque si somos cristianos mundanos, al final no somos efectivos para la obra de Dios y tampoco somos efectivos para la voluntad del Señor cuando Él quiere que cumplamos una función, como en este caso esa piedra tenía que cumplir su función y la cumplió. Amén. Pero hay otro punto aquí muy curioso. ¿Con qué tiró la piedra? ¿Usted se imagina a David tirando la piedra con la mano? ¿Qué hubiera pasado? Sí, podía haber ocurrido. Pero ¿qué hubiera pasado? Aunque la piedra tendría esquinas, posiblemente no hubiera ni llegado. No hubiera ni llegado. Sin embargo, David cogió la onda, que representa el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo estamos en manos del Espíritu Santo, entonces la piedra es efectiva. Ahora bien, muchas veces, como pastores o como miembros de una congregación, el pastor quiere coger la piedra con la mano. O la piedra se deja coger con la mano de un pastor. ¿Qué quiere decir esto? Que las piedras asumen su lugar dentro de la congregación y entienden que lo que diga el pastor va a misa. Pero resulta que usted va a casa y la Biblia le está diciendo otra cosa. Y ayer mismo hablaba con unos hermanos y le decía, mira hermano, yo tengo claro una cosa, que las ovejas no son de ningún pastor más que el del buen pastor que es Jesucristo. Y si usted tiene que sacar las ovejas de su redil y llevarlas a tomar otro pasto porque el pasto se ha acabado o el pasto se ha quedado verde y no vale, ¿qué debe de hacer el buen pastor? ¿Dejarlas morir de hambre?
Aleluya. Por eso las ovejas no son nuestras. Nosotros pertenecemos al Señor. Y nosotros tenemos que estar en el saco pastoril. Claro. Debemos de ser tratados por Dios. Claro. Están representados los 5 ministerios. Claro. Tenemos que honrar los 5 ministerios. Claro. Pero pertenecemos al rebaño del Señor. ¿Y qué quiere decir lo que vengo a repetirle? Si nosotros, el Señor nos utiliza, siempre nos va a utilizar en la onda, en la visión del Espíritu Santo, siendo efectivos en su visión, en su dirección, hermano. Así que muchas veces, hermanos, estamos en ciudades y no somos efectivos. ¿Sabes por qué? Porque el pastor o la congregación se empeña de utilizar su mano, sus fuerzas, y hasta que el Espíritu Santo no nos coge y nos lleva y nos lanza, podemos tirarnos años y años en una ciudad y no hacer nada. Esa es la cuestión, hermano. Pero luego está la otra cuestión. ¿Qué mano es la que te ha escogido? Dígame, ¿qué mano la ha escogido a usted? Yo tengo claro la mano que me ha escogido a mí. Y es la mano de Cristo. Sí que es verdad que ahí el Señor ha utilizado a personas. Como aquí a David. Y ahí utilizó a un hombre, que me vino de la parte de Dios. Que no se nos olviden nunca. Padres espirituales sí, pero de la parte de Dios. ¿Me entiende, verdad? Porque eso de, mi padre espiritual. La denominación, mi madre espiritual. Pero de la parte de Dios. De la parte de Dios. Porque si nos hacen que seamos seguidores de doctrinas humanas o seguidores de denominaciones, que está bien, que pertenezcamos a una denominación, pero si nos hacen eso, hermano, al final lo que se pretende es hacer prosélitos. Y usted y yo no somos ningún prosélito ni nada raro. Somos piedras que hemos sido tratadas en las corrientes de este mundo, en el arroyo, maltratadas, pero aún así nos ha analizado de tal forma que entendemos, comprendemos todo lo que ocurre en el mundo. Pero cuando nos meten en el saco pastoril no entendemos nada y no vemos nada porque creemos que ahí es todo ya... Y nos comportamos peor como piedras en el saco pastoril que en el arroyo del mundo. Y somos más rebeldes en el saco pastoril que en el arroyo del mundo. Y mañana coges un puzzle y coges y dices, el fútbol, el otro, el de la moto, el no sé qué. No es por meterme con el fútbol, ¿eh? Y resulta que usted y yo encajamos en la pieza del puzzle del mundo, en el arroyo del mundo. Y luego resulta que 5 piedras en el zurrón en la iglesia del Señor, ahí no encajamos. Y las piedras se quieren saltar de zurrón e irse a otro zurrón donde ahí no se le trate. ¿Ocurre? ¿Cuántas piedras han saltado del zurrón donde Dios les ha puesto? Y escuche, y hay incluso piedras que como no ven el zurrón idóneo para ellos, ¿sabes qué hacen? Su propio zurrón, su propia bolsa pastoril, su propia iglesia. Hermanos, si no está el respaldo de Dios en su vida, ni se mueva del saco pastoril, que Dios le trate, que Dios le haga conforme su voluntad, con el propósito de ser efectivos en la obra del Señor. Aleluya. Y yo no sé qué seré dentro del zurrón, pero algo soy. Por mucho que haga la piedra que ha saltado del zurrón y ha creado su propio zurrón, ¿sabes lo que es? Una pobre piedra que necesita de Dios. Y si Él quiere ser Dios creando su propio zurrón, allá Él o allá ella. Pero usted y yo tenemos que entender la humildad que debe de haber en nuestra vida desde el momento que Dios nos escoge del arroyo hasta el momento que nos utiliza y vencemos al enemigo. Seguimos siendo una piedra, sí, tratada por Dios, sí, pero utilizada por Dios. ¡Aleluya!
Y es triste ver, como nos decía hace unos domingos el pastor José Luis, ¿verdad? Ir a iglesias, hermanos, ir a zurrones, a sacos pastoriles, donde son cristoteques, ¿no? O algo eso, cristoteques, cristotecas o discotecas dentro de la iglesia. Y venga, y dale, y toma, claro, viene mucha gente, claro, dese una vuelta por la noche en su ciudad y vaya a ver a la puerta de una discoteca a ver si va gente o no. Claro, eso es como el anuncio no, la imagen esa que te viene, la iglesia, aquí dan, yo qué sé, regalan Biblias y en el otro lado el sitio de oración, ¿no? No, la crítica. Aquí una puerta de la iglesia donde se critica y hay colas. Y en el otro sitio el lugar de oración y no hay nadie, ¿no? O de evangelismo. Pues me viene un poco a la mente eso. Pues mire, le voy a decir algo. Nosotros no estamos aquí, ni usted ni yo, para que aquí venga mucha gente. Lo deseamos. Hombre, ¿quién no quiere que la gente conozca a Cristo? Todo cristiano quiere que la gente conozca a Cristo, pero en nosotros no está ese afán. El deseo existe porque el Espíritu Santo lo pone, pero no el afán, hermano, porque el afán nos va a llevar a hacer cosas humanas, a comportarnos como piedras lisas del mundo y vamos a tener nuestros propios intereses, hermano. Bendiciones, bendiciones, Mire, yo sé que a mí me dicen, es que el pastor Iván siempre exhorta, pues, lo siento, es mi ministerio, yo no puedo hacer otra cosa. Dios me metió en el saco pastoril y yo sé que hay otros hermanos que tienen otros dones. Gloria a Dios, pero yo no les envidio a ellos, ni ellos me envidian a mí. Sabemos cuál es nuestra función, hermano, y juntos, la cuestión es, juntos podemos. Usted me ha pulido a mí para la gloria de Dios, y yo le he pulido a usted para la gloria de Dios y la función de Dios en la tierra. Aleluya. Y mañana iremos a enfrentarnos al enemigo y juntos. ¿Usted se imagina ahora el pueblo de Israel que esté desunido? ¿Se lo imagina? Pues así está desunido. Y por eso le pasa lo que le pasa. Si estuviera más unido no le pasaría lo que le está pasando. Y si tomarían decisiones sensatas no les estaría pasando lo que está pasando. ¿Amén o no amén? Pues que no nos pase a nosotros lo mismo. Si vamos a la guerra, ¿cómo vamos? Juntos, hermano. Me refiero a la guerra, ya saben, no con armas, que lo vamos a leer ahora. También lo vamos a leer porque rápido cogemos las armas y salimos. Santo Dios. Es una piedra escogida por Dios. Y usted y yo somos tratados por Dios en su saca. Y eso es un privilegio tremendo, hermano. Es tremendo. Qué bueno es el Señor. Amén. No olvidarnos nunca quién somos, nosotros y quién es Dios. ¿Y el soberano quién es? Dios. ¿Y el todopoderoso quién es? Dios. ¡Aleluya! Romanos 12:3. No, perdonad, nos hemos saltado uno. Zacarías 4:6. Porque lo estábamos diciendo ahora. Zacarías 4:6. Primero deciros, hemos hablado del profeta Samuel, ¿verdad? Bueno, decirles, porque se me ha olvidado decirles. Samuel era un profeta, pero también fue el último juez. Samuel fue un profeta, pero fue el último juez, porque justamente Samuel fue el que Dios utilizó para, claro, el pueblo quería un rey, y el pueblo quería un rey, y un rey, y un rey, y un rey, pues al final Dios le dice, pues toma rey. Pero ahora vamos a ver las curiosidades de ese rey, para que veamos también cómo es el Señor, ¿verdad? Y Samuel era profeta, pero fue el último juez de Israel. Zacarías 4, versículo 6, lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Entonces respondió y habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, quien dice, ¿qué dice el Señor?
Lo dijo al pueblo del Señor en aquel momento, pero nos lo dice hoy a nosotros. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y eso es así, hermanos. Por eso cuando David, si hubiera utilizado su mano, hubieran sido sus fuerzas. Pero David utilizó la onda y eso es el Espíritu del Señor. Y nosotros igual, hermanos. Jamás vamos a hacer nada y no vamos a ser efectivos si no nos dejamos tratar y tirar por la mano del Señor, por su Espíritu Santo, que es en definitiva quien hace y deshace con su perfecta voluntad. Él es todopoderoso, nosotros no, es Él en nosotros, la victoria está en Él, amén, aleluya. Usted se imagina saltando a la piedra, yo he vencido, yo he vencido. David sí que lanzó y dijo, bueno, gloria a Dios, aleluya, pero automáticamente dijo claramente que era el Señor quien le dio la victoria. Y eso no nos podemos olvidarlo nunca, porque es Él y solo Él. Ahora sí, Romanos 12, versículo 3, y acabamos. Para no darle la paliza más. Romanos 12:3 dice así la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y qué importante es entender que no todos tenemos que hacer de todo, que no todos vamos a hacer las mismas funciones. Qué importante saber y entender que cada uno de nosotros tenemos que tener cordura y pensar realmente lo que Dios quiere para con mi vida. Dentro de la congregación, sí, pero ¿qué es lo que Dios quiere para con su vida personal y relacional como iglesia? Amén. Y tenemos que entender claramente eso y no tener más alto concepto de nosotros, ¿verdad? Miren, todos no servimos para todo. Y está bien claro, ¿qué le pasó a Jesús cuando se fue a orar? Y luego tuvo que escoger. Había discípulos, había multitudes de discípulos. Pero él, después de la oración, ¿qué hizo? Escogió 12 apóstoles. O sea, todos no podían ser apóstoles. Todos no pueden ser maestros. Todos no pueden ser evangelistas, todos no pueden ser pastores, todos no pueden desarrollar el ministerio profético, todos no pueden desarrollar el ministerio apostólico. Aleluya. No, sería una locura. Ahora hay más. ¿Qué hicieron? Claro, porque la iglesia primitiva, algunos se creen que era la iglesia perfecta. No. ¿Qué pasó con las mujeres de los griegos y de los judíos? Que hubo problema. ¿Y qué tuvieron que hacer los apóstoles? Escoger. ¿A quién escogieron los apóstoles? A los diáconos. Dejen a los diáconos que se carguen de esto y que ellos solucionen esto. O sea, esto lo que nos da a entender es que no todos tenemos que hacer de todo en la iglesia, sino cada uno cumplir su función. Y las 5 piedras que están bien representadas, que cogió David en el zurrón, que son las 5 piedras que representan los 5 ministerios de la iglesia, debemos de saber cuáles son. Y mire, y usted y yo estamos representados dentro de la iglesia, dentro del zurrón. Pero empiece a entender cuál es su función. No aspire a, es que yo quiero ser, es que yo quiero ser. No. Sea lo que Dios quiere que seas. Aleluya. Y mire, cuando alguien entiende esto, es efectivo, hermano.
A mí me dijo un pastor hace poco tiempo, bueno, hace unos años, pero relativamente hace poco. Me dijo, yo creo, hermano, que usted en este ministerio estaba bien. Y dije, usted está loco. En la recepción y bienvenida, a mí, con mi cara. Si yo soy más agrio que... Y escucha, y tenía razón. Obedecí. Y lo que yo nunca creí, yo digo, mi mujer es la idónea para eso. El hermanito tal y la hermanita tal son los idóneos para eso. Pero yo, en la recepción y bienvenida... Pues mire, tenía razón. Sí, yo había sido pastor durante 30 años. Bueno, no tanto. 28 años atrás ya había sido pastor. Y yo digo, pues yo me conozco, yo sé cuáles son mis funciones. Oiga, pues mire, utilizó un pastor que conocí hace poco y resulta que me dijo, y así fue, hermano. Y me sentía contento y gozoso, aleluya. Sí, no es que el llamado de pastor se fue, no. Es que Dios me quería mostrar otras facetas que no había experimentado. Qué bonito. Y le dije, y fui de gracias, Pastor Jorge, porque jamás de los jamases hubiera entendido yo que esto era parte de mi ministerio. Y qué bien me sentía, y los hermanos cómo lo agradecían. Claro, un hombre, pues un poco, no es que sea raro, pero de mis formas, recibiendo a la gente, pues claro, uno tiene que cambiar la expresión de su cara, sus formas, en cierto sentido. Y eso es trato de Dios. Y eso es el querer ser parte de la obra de Dios, sea donde sea que Dios me ponga. Y si hoy pastoreo, gloria a Dios. Y mañana si llevo la recepción y bienvenida, gloria a Dios. Y si mañana me tengo que sentar porque soy un abuelito y tengo que escuchar la palabra de Dios y me permiten yo que se repartan el folletito, pues gloria a Dios, no lo sé. Pero le voy a decir algo. Usted y yo somos piedras de Dios escogidas. Y la función que Él quiera que hagamos y desarrollemos, gloria a Dios por ella. Porque siempre será de gran bendición. Y así es, no todos valemos para todo, ni en momentos de nuestra vida valdremos para todo. ¿Qué quiere decir? Que el llamado de pastor, le digo eso porque yo ejerzo como pastor, ¿se acaba? No, pero hay que saber también. Hay que saber, hermanos. Hay una cosa que los bautistas hacen, y es que sus pastores se jubilan. Y algunos dicen, no, pero ¿cómo se va a jubilar un siervo de Dios? Quieto, parado, que no he acabado. Se jubilan, pero son una parte activa de la iglesia. Son una parte activa del pastorado moderno o el pastorado nuevo que ha sido formado y forjado por Dios, pero a través de esos pastores que hoy hacen su función, no aquí, sino ahí escuchando y aportando lo que tienen. Eso es humildad. Y la iglesia evangélica tiene que aprender mucha humildad. Y no es que la iglesia bautista sea perfecta. No, porque la iglesia perfecta hemos dicho que no era ni la primitiva tampoco, sino es la que está en el cielo. Pero hay que aprender, hermanos. Hay que saber cuál es nuestra función y el momento de nuestra función, hermano. Yo he estado durante 4 años que no ejercía el pastorado directamente y había hermanos que me decían, hermano, pero es que ha dejado el pastorado. Y digo, yo no he dejado el pastorado. El pastorado es un llamado. Y eso va a ser de por vida. Eso es de por vida. Pero tengo que entender cuál es mi momento, mi lugar y mi función, según Dios me muestre y según mis capacidades. Porque las capacidades de un ancianito cambian. Las capacidades de un hombre que está siendo tratado por Dios en algún aspecto de su vida, aunque sea pastor, cambia. Y hay que entenderlo. Y uno necesita saber cuando un hombre o una mujer dentro del pueblo de Dios necesita un Kit Kat. Un Kit Kat no voy a ir a la iglesia. No. Eso no es un Kit Kat. Eso no es un año sabático. Eso es querer volver al arroyo. ¿Verdad? Todos necesitamos ese Kit Kat, ese tiempo de reflexión, hermanos. Todos. Pero ¿dónde reflexionaremos mejor que en el saco pastoril?
¿Dónde? Explíqueme. Y igual, pues no tengo que hablar tanto. Gloria a Dios, pues me sentaré y escucharé lo que Dios me quiere decir. Y vendrán los hermanos y me dirán, y de todo aprenderé. Y diré, hermano, ¿y cómo usted no se creó su propio zurrón? Pues, se imagina, ¿verdad? Pero bueno, no quiero entrar en eso, que me desvío. Señor, ten misericordia de nosotros. Que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener, de que somos piedras en las manos del Señor y somos efectivas cuando nos dejamos tratar por Dios y nos dejamos utilizar por Dios. Y para acabar, quiero recordarles la historia de Saúl. No la vamos a leer, la vamos a recordar. Usted sabe que el pueblo de Dios quería reyes. Sí, como los demás, como los de alrededor. No, nos sirven los jueces. Dios mío, ahora clamamos al revés. Ojalá hubiera jueces justos, entre comillas, el único juez de esto es el Señor, pero bueno, jueces que vengan de la parte de Dios y en la tierra puedan hacer algo. Pero bueno, no va a ocurrir porque en la Biblia está escrito, ¿vale? Lo que va a pasar. Pero lo que me vengo a referir, ¿no? Querían rey. Y bueno, y resulta que el Señor escogió a un rey. ¿Era capacitado Saúl? No. Dice la Biblia que era un hombre tímido, de tal forma que cuando fue a buscarle Samuel, tuvo que ir a buscarle, porque se le llamó y ni venía. Era un hombre tímido, era un hombre que ni... ¿Y sabe qué? Cuando llegó para elegirle, ¿sabe dónde iba escondido Saúl? En un carro. Nadie le reconoció, nadie dijo, mira, ese es el rey. No, escondido en un carro. Y fue Samuel el profeta, aleluya, y tuvo que decir, no es este. Oye, hasta ahí todo iba bien, entre comillas. Pero automáticamente le hicieron rey. Menudo lío. Menudo soberbio que se convirtió. Y resulta que a este hombre, de una posición relativamente humilde, pasa a ser un orgulloso empedernido, un envidioso empedernido. ¿Y qué cambió? El nombre no... Dios puede cambiar los nombres. A este no se lo cambió. Pero lo que hizo el título en él, lo que hizo el galón en él, sabe el ejército, ¿verdad? Soldado, cabo, sargento. Pues ahí, Saúl, cuando era Saúl, no había problema. Pero Saúl, cuando fue el rey Saúl, tuvo más alto concepto de sí mismo del que debería tener. ¿Me entienden? ¿Y qué le pasó a Saúl? Que perdió todo, perdió la bendición, perdió el respaldo, perdió el ministerio. Porque cuando usted y yo no cumplimos con el ministerio, no es que se pierda, es que se traspasa. Va a otra persona. Sí, así funciona Dios. Si yo no recibo el ministerio del Señor o no le estimo como una bendición de Dios, Dios lo traspasa a otro o a otra. Amén. Y gloria a Dios. Y este hombre, pues como no supo saber quién, sí que sabía quién era cuando era Saúl, pero no supo saber quién era cuando fue el rey Saúl. Cuando era Saúl, él entendía que Dios le había escogido para un plan bonito y perfecto. Pero cuando fue el rey Saúl, resulta que se olvidó del plan de Dios, de la mano de Dios y de la obra de Dios. Y todo era su plan, su obra y su mano. Y hacía como a él le convenía. Y tiraba la piedra con su mano en vez de con la honda, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, hermanos, esta enseñanza nos debe de servir bien clara, de que Dios a usted y a mí nos ha escogido de este arroyo, de este mundo, de las corrientes del mundo, para meternos en su redil, en su saco pastoril, su zurrón, que es la iglesia.
Y aquí estamos siendo tratados todavía, hermano. Y hemos cumplido parte del plan de Dios. Seguro que sí, hermano. Hemos sido efectivos dentro del plan de Dios hasta hoy. Seguro que sí, hermano. Pero hay más plan. Hay más, hermano. Y usted y yo somos parte, hermano. Y mire, cuando nos frotemos y nos demos y salgan chispas, gloria a Dios por ello. Pero no busquemos la disputa, busquemos qué bendición. ¡Qué bendición! Que esto es parte del trato de Dios. Es que yo no comparto lo que usted comparte. Es que yo no entiendo por qué yo esto. Es que yo no... Pues mire, todo eso es parte del trato. Pero la pena es querer ser tratado como en el mundo, para ser todos igualitos. Y que vengan los niños y cojan las piedras más bonitas. No. Dios la ha escogido para su propósito y para un propósito mucho más grande que permanecer en el mundo o en una iglesia del mundo. La ha escogido para estar en el saco pastoril. Y sea el ministerio que desarrolle, no tenga más concepto distinto al que debe tener, como hemos leído. Y que el título no se nos suba a la cabeza.